Glorificamos el nombre de Dios y le damos gracias también a Él por darnos la oportunidad de estar en su casa. Como siempre digo, en su casa y en sus cosas. Créame que aunque usted tal vez no lo crea así o no lo vea, nosotros tenemos un reto cuando venimos a la casa de Dios y hemos vencido porque Satanás no quería que usted y yo estuviésemos aquí en esta mañana. ¿Sabía eso? El diablo no quería ni quiere que usted y yo vengamos, nos congreguemos, que estemos en el ministerio. Satanás no quiere eso. Así que créalo así, cuando usted viene a la casa de Dios, independientemente la actividad que sea, diga dentro de sí: le gané esta batalla a Satanás. Porque Satanás siempre pone las 1001 cosas para que usted y yo nos quedemos en la casa o estemos en alguna otra ocupación que no sea precisamente las cosas de Dios. Bien, hermanos, quiero que abran sus Biblias y voy a aprovechar para que se pongan sobre sus pies unos cuantos segundos y descanse, porque ahora van a durar otro ratito más sentados también. Entonces, para que usted pueda, como decimos en buen dominicano, esteriscarse un poco, hacer así, y ahí entonces más o menos como que descanse. Bien, mientras ustedes están ahí unos segunditos parados, quiero que me acompañen nuevamente a 2 Timoteo, el capítulo 4. Esta mañana, hermanos, quiero hablarles bajo el tema cristianos centrados en la palabra de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Y yo quiero que usted, mientras está ahí ahora parado, luego va a estar sentado un rato, usted tome este mensaje. Este mensaje no es para el que está delante de nosotros o para el que está detrás o a nuestros lados. Es para ti y es para mí. Y escuche el tema. Mírenlo ahí también donde está proyectado aquí encima de mí. Nosotros debemos de ser cristianos que estemos centrados no en un libro de fábula, no en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ni en cualquier otro libro o revista. Es en la palabra de Dios. Y es una necesidad como cristianos que estemos así. Este mensaje hace ya aproximadamente unos 5 meses, Dios me inquietó una madrugada y como a las 4 de la mañana más o menos, mi esposa tal vez no se dio cuenta, hice este mensaje. Y hoy fue el día que Dios quiso que fuera predicado. 5 meses. Por algo Dios quiere que sea así. Pueden retornar a sus asientos ahora, después ya de que descansaron. Vamos a orar. Y olvídese de cualquier cosa que usted tiene en mente. Olvídese de unas habichuelas que usted dejó ablandando. Olvídese de que se le fue el gas. Olvídese de que usted tiene que ir a hacer tal cosa después del culto. Vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Vamos a centrarnos en ellas y en lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Gracias, mi Señor, te damos porque estamos en tu casa. Gracias, mi Señor, porque tenemos la oportunidad de libremente abrir tu palabra ahora, estudiarla, leerla públicamente. Cosa que en muchos lugares aún hoy en día, Señor, esto es un delito grave hacerlo. Pero qué bueno, Padre, que tenemos esta oportunidad. Padre, habla a nuestras vidas en esta mañana. Corrígenos. Anímanos, Señor, instrúyenos, disciplínanos también con tu palabra, ejercítanos con tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Y que cualquier prejuicio que podamos tener, a veces decimos que tal cosa que se predica es para aquel, aquella o aquellos y no para mí. Señor, ayúdanos a vernos en el espejo de tu palabra y tomar la palabra como que es precisamente para nosotros. De esta manera, Señor, también glorificamos tu nombre en nuestras vidas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cristianos centrados en la palabra de Dios. Vivimos en tiempos desafiantes. El siglo XXI, catalogado el siglo de las luces, es un siglo desafiante para nosotros los cristianos. Hay muchos desafíos espirituales para nosotros. Y aunque nosotros hemos visto adelantos, vivimos en una sociedad
desde el punto de vista técnico, industrial, muy adelantada, sobre todo en los países desarrollados. Hay aspectos que se quedan detrás. Hay aspectos que han involucionado, que vamos en reversa o en reversa. Y les voy a poner algunos puntos para asociarlo con lo que voy a introducir en esta mañana. Según datos estadísticos de nuestro país, República Dominicana es un 6º curso de primaria. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, del Ministerio de Educación, datos que datan precisamente del 2022, el dominicano en su mayoría, su forma de pensar y de hablar es de un niño de 6º curso de primaria. Pero también estudios demuestran que el 55% de las personas egresadas de las universidades no son capaces de leer un texto y entender lo que leen. O sea, de cada 10 profesionales, podemos decir que entre 5 y 6 no entienden lo que leen. Y los estudiantes de secundaria también, datos del Ministerio de Educación, el 62% de los estudiantes del nivel secundario, de las escuelas, colegios, liceos, no entienden lo que leen. Imagínense cómo progresa un país con esas condiciones. Y los que trabajamos en educación, que estamos aquí en esta mañana, sabemos que esos son datos fehacientes, que son datos reales. Tiene que ver con el nivel educativo de una nación, de un país. Y siempre se ha dicho que el desarrollo de un país depende de su educación. Imagínese usted para dónde es que vamos. Lo triste es, hermanos, que desde el punto de vista espiritual sucede lo mismo en muchas ocasiones. Espiritualmente hablando, hoy en día muchos cristianos no entienden lo que leen en la Biblia. Muchos cristianos vienen a la palabra de Dios, leen, por ejemplo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, etcétera, etcétera, pero no entienden qué es eso que están leyendo ahí. No comprenden qué es eso lo que están leyendo. Tristemente, espiritualmente hablando, también podemos hacer ese símil con lo que les decía de nuestro país y el nivel educativo. Muchos cristianos en muchas ocasiones no conocemos la Biblia. No la conocemos. Salimos con cosas que no están en la Biblia. Recuerdo hace unos días, y Dios todo lo organiza, yo dije, este es un ejemplo para la predicación. Hoy es domingo, el jueves hablaba con alguien, y ese alguien que es cristiano me decía, mira, estábamos hablando de algo y me decía, mira, porque como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo le decía, como tenemos confianza la persona y yo, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Yo sé que está en el Nuevo Testamento. Y yo, pero más o menos, ¿quién lo dijo? Yo creo que fue Pablo. Pero vamos a buscarlo en la Biblia. La persona se la llevó y sabía por dónde yo iba y me decía, bueno, vamos a seguir hablando después, porque como yo no tengo la Biblia, yo no, pero yo la tengo en el celular. Vamos a ver dónde dice, ayúdate que yo te ayudaré. Hasta que luego yo le decía, eso no está en la Biblia. ¿Qué no? No, eso no está en la Biblia. Eso no aparece en la Biblia. Y otras frases más que pudieran venir al caso, pero que no las voy a utilizar ahora. Pero la mayoría a veces no conocemos lo que dice la Biblia. Y yo no estoy hablando aquí de un nuevo creyente, de una persona que se arrepintió hace un mes. Porque es lógico que esa persona no va a tener ciertos conocimientos básicos de doctrina. Pero qué decir, hermanos, cuando tenemos 5 años, 10 años, 15 años, cuando tenemos toda una generación, no en la iglesia, no en el templo, en la vida cristiana, y cosas elementales no las conocemos. Yo pienso, hermanos, que hay una necesidad grande, muy grande en las iglesias, sobre todo lo que tiene que ver con la educación cristiana de los miembros de toda iglesia. Aún en nuestra iglesia hay una necesidad grande, porque vivimos tiempos desafiantes. El cristianismo en la actualidad enfrenta una crisis que no radica en la persecución externa, en persecuciones como hay algunos países que sí, pero en sentido general no radica ahí.
La peligrosidad no es en que hay una persecución, no es que a ti te van a decir, tú no puedes predicar, no es ahí donde está el problema, sino en el distanciamiento interno que hay entre nosotros y la palabra de Dios. El desafío más grande de la vida cristiana hoy en día no es que a mí me van a apedrear por yo andar con una Biblia en la mano, o que me van a encarcelar o a meter preso. El problema, el desafío más grande en el siglo XXI para los cristianos es que muchos de nosotros vivimos distantes de la Biblia. Es como si estuviésemos aquí parados y la Biblia ahí afuera en el lobby. Estamos distantes. Nuestras decisiones, nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar está lejos de lo que dice la palabra de Dios. No estamos pensando, no estamos razonando, no estamos actuando como la Biblia dice que deberíamos hacerlo. Y mucho menos ver las situaciones, ver el mundo, como decimos con una palabrita dominguera, con una cosmovisión bíblica, con una visión bíblica y no meramente humana. Ahí es donde radica el asunto. Muchos cristianos buscan experiencias emocionales antes que bíblicas. Parte de lo que decía Amado, a mí me da brega decirle pastor Amado, hermano Amado, mi papá, ahí está como más cómodo, ¿verdad? Pero parte de lo que decía mi papá ahorita en los avisos, de que no es un asunto de lo que venimos a buscar, por ejemplo, en el templo, cuando estamos congregados, es un asunto de lo que venimos a traer. Y no hago énfasis en lo económico simplemente, sino nuestra actitud a la hora de venir al templo. De adorar, no de recibir simplemente. Experiencias emocionales, ¿cómo me siento? Bueno, si la Biblia no me acomoda a mí a sentirme bien, no la leo. Esa es una de las razones por las que muchas veces nosotros los cristianos no queremos consejería bíblica. Porque en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos una cosa, pero sabemos que la Biblia nos va a decir otra. Entonces dejamos la Biblia de lado hasta que no tenemos ya, no el pie en el agua, sino hasta que no tenemos la coronilla ya en el agua. Pero buscamos experiencias emocionales, ideologías modernas. Bueno, la Biblia dice cómo yo debo de adorar a Dios, pero es que hoy en día eso se ve aburrido. Ideologías modernas, sobre todo desde el punto de vista de los jóvenes. Ellos lo saben porque se lo he predicado. Bueno, es que la Biblia es aburrida para el joven hoy en día. El joven moderno es muy aburrida. Ideologías modernas o soluciones rápidas para nuestras vidas. Es que yo no tengo que leer mucho la Biblia. Dejamos de lado la verdadera fuente de autoridad y de guía del cristiano, que es la palabra de Dios, la Biblia. Lo dejamos de lado. Esta desconexión nos lleva a vidas espiritualmente débiles. ¿Espiritualmente cómo? ¿Espiritualmente cómo? Ahí está más o menos. Débiles, pero también confundidas y carentes de propósito. Hermanos, si hay alguien que en este siglo debe vivir una vida centrada, una vida bajo certidumbre, no incertidumbre, certidumbre, certeza, sin confusión y con decisiones claras, es el cristiano. Porque a través de la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Pero si vivimos una desconexión, si vivimos lejos, vamos a vivir una vida partiendo de las emociones, partiendo de cómo me siento. Vamos a vivir una vida débil, espiritualmente hablando. Vamos a confundirnos fácil, pero sobre todo también vamos a tener carencia de propósito. Hermanos, yo no sé, pero en muchas ocasiones nosotros los cristianos a veces vivimos una vida como sin ton ni son, como dicen los viejos. Sin ton ni son, como que no sabemos qué es lo que es. Hermanos, porque debemos venir a la palabra de Dios. Hay libros, hay un libro titulado Liderazgo con propósito. Hay muchos libros en el mundo, tal cosa con propósito, buscando el propósito de esto y esto. El cristiano no debe andar con una vida errante en este mundo, porque nuestro propósito está aquí en la palabra de Dios. Y el propósito máximo, la máxima de nuestro propósito es
glorificar a Dios con una vida de santidad, en obediencia, sujeto a la palabra de Dios. Si no venimos a la palabra de Dios, vamos a andar como lo antes dicho. Y hay una pregunta que quiero que resuene mientras estamos en el mensaje. ¿Cómo podemos vivir una vida centrada en la palabra de Dios? Si yo le preguntara a usted, ¿cómo podemos vivir una vida centrada en la palabra de Dios? ¿Qué usted me diría? Piense en esa respuesta mientras desarrollamos esto. Pablo tiene una advertencia aquí donde estuvimos en la lectura devocional, 2 Timoteo capítulo 4, el versículo número 3. Pablo le está diciendo a Timoteo, este pastor joven, a quien Pablo instruía y aconsejaba, asesoraba. Pablo le dice, mire cómo dice en el versículo 1 de 2 Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques, ¿qué cosa? ¿Con qué Pablo comienza de inmediato ahí? Timoteo, mira, yo te encarezco, yo quiero que tú te preocupes, yo quiero que tú te hagas responsable, en primer lugar, de predicar la palabra de Dios. No me le prediques a la gente un asunto aguado. No me le prediques a la gente una conferencia de superación personal. No me le digas a la gente algo que les haga sentir bien. Predícamele a la gente la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. No me le dibujes pajaritos en el aire. Predícame la palabra de Dios. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco. Quiero que tú seas responsable en eso. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina va conectado a la palabra de Dios. La fuente doctrinal nuestra es la Biblia, es la palabra de Dios. Pablo dice, yo quiero que tú hagas todo eso, pero con la Biblia, con la palabra de Dios. Miren qué es lo que sucede. ¿Cuál es la razón? Y es la situación del cristianismo actual. Lea ahí el versículo 3. Porque vendrá tiempo, dice Pablo, porque vendrá una época, porque vendrá un siglo, porque vendrá un momento, llegará un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, si tú no predicas la palabra de Dios, va a haber problemas porque va a llegar un tiempo, y eso se le está hablando a cristianos. No se está refiriendo ahí a gente inconversa. Pablo se refiere a cristianos que va a llegar un tiempo que cristianos no van a querer saber de la Biblia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Llegará un tiempo que los cristianos no van a querer nada de doctrina. Llegará un tiempo, Timoteo, que los cristianos van a tener la Biblia como un amuleto de buena suerte. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y esto de que no sufrirán, lo que se refiere es que no van a tolerar. ¿Sabía usted eso? Eso no es una idea descabellada. Eso es lo que dice ahí en griego. Pablo se está refiriendo a cristianos que no iban a tolerar la Biblia. Cristianos que usted le iba a decir algo con la Biblia y le van a decir, no me hables de la Biblia. Cristianos que usted le quiere aconsejar con la Biblia y le van a decir, yo sé que la Biblia dice eso. No lo van a tolerar, no van a sufrir, no van a querer saber de la Biblia. Y mire lo que dice aquí, y ojo con esto, sino por el contrario, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué Pablo sigue diciendo? Mira, va a llegar un momento, Timoteo, que los cristianos no van a tolerar, no van a soportar, no van a aguantar la palabra de Dios, sino que van a querer oír lo que ellos quieren oír. Y en virtud de eso se va a juntar gente a hablarle lo que quieren oír. Por eso hay hoy en día iglesias o mega iglesias. Usted la ve con 10,000 miembros, 15,000 miembros, 20,000 miembros. Usted cree que es un partido de béisbol, pero es porque se amontona gente conforme a lo que la gente quiere oír. Entonces, si ahí me predican la palabra de Dios como yo quiero, yo voy ahí. Y usted ve que hay gente que andan errantes, gente que dice que son cristianas, errantes de iglesia en iglesia hasta donde le aguanten lo que le gusta. Donde no le corrijan, donde no se le metan en su vida, ahí es que es. Porque no toleran la palabra de Dios.
no la aguantan. Entonces tienen comezón de oír. Yo quiero oír, pero no es la palabra de Dios. Y eso es un asunto voluntario. Mire lo que dice el 4. Y apartarán de la verdad el oído. Cristianos que no toleran la palabra de Dios. Yo no quiero oír la palabra de Dios. ¿Y qué van a preferir? Las fábulas, los cuentos, las invenciones. Donde quiera que usted oiga que una persona está predicando la palabra de Dios y le salga a usted con cuentos, con anécdotas, ahí no es. Donde quiera que usted diga, no, porque ahí van a predicar, y usted oiga, no, porque una vez yo morí y fui al infierno y allá Dios fue personalmente y me sacó y ahora vengo a contarles esa experiencia, ahí no es. Esas son fábulas, es lo que dice la Biblia. Y unos cuentos y una cosa, ahí no es. Dice que son maestros que se amontonan según las concupiscencias del que quiere oír. Hay gente que le gusta eso. Hay gente que dice que es cristiana, que viene, por ejemplo, a un culto y usted le predica la palabra de Dios pura. Mire, no vuelve jamás. Ay, pero ahí en esa iglesia ustedes como que, no sé, y nos dicen frío, y nos dicen una serie de epítetos. Pero cuando usted empieza a hablarle de una historia, de un cuento, de que me salió el diablo al frente y yo agarré y le tiré una cosa y huyó de mí, ahí se quedan. Ahí no hay doctrina. Y de hecho nosotros tenemos que tener en mente eso, porque en muchas ocasiones para hacer un fregado, para yo poner una música mientras cocino o hago cualquier cosa, pongo cualquier programa en la televisión donde se menciona la palabra Dios, sin analizar lo que están diciendo ahí. Cuidado con eso, hermanos, cuidado con eso. Pero Pablo lo advirtió: Timoteo, predícale a la gente la palabra, porque va a llegar un momento que nadie va a querer saber de eso que tú vas a predicar. Y hermanos, estamos viviendo en este siglo, en esta época, un cristianismo donde los primeros enemigos del cristianismo somos nosotros los cristianos. De hecho, alguien dijo eso. No sé si fue Spurgeon o quién, no recuerdo ahora. Dijo: lamento decir que llegará el tiempo donde tendremos que defender el evangelio de los propios cristianos. Hermano, ¿qué sabes tú de la Biblia? Y no solo lo que sabes, ¿cómo aplicas eso que tú dices que sabes? Una persona que no tolera la palabra de Dios se vuelve una persona simple. Oiga estas características. Una persona simple, una persona que no es capaz de profundizar en la palabra de Dios. Un simple. La Biblia habla del simple en Proverbios. Salomón dice: el simple todo lo cree. Hay gente que dice que es cristiana, que cree todo lo que dicen por ahí, donde se menciona a Dios. A mí me han llegado muchas cosas a través de WhatsApp, de cualquier otra red social, y preguntas también de gente que dice que es cristiana y a veces tienen tela de arañas ya en el evangelio, de lo viejo que son, pero hacen preguntas como tan simples y sencillas. Recuerdo cuando salió el asunto del Código Da Vinci, que hicieron hasta 2 películas y se publicó el libro de Dan Brown, del Código Da Vinci, donde se hablaba de que supuestamente de unos códigos y unas cosas que tenían que ver con el cristianismo. Habían cristianos nerviosos, y que luego salió el Evangelio de Judas, y cristianos nerviosos. Y alguien me preguntó en esa ocasión: hermano, ¿qué usted cree de eso? Yo le respondí con otra pregunta: ¿qué dice la Biblia de eso? Tal cosa. ¿Eso es lo que dice el libro y la película? No. Entonces créale a la Biblia. No se me ponga nervioso, nerviosa, cada vez que usted ve que suena una cosa y que el mundo se va a acabar y que esto. ¿La Biblia dice eso? No. Crea lo que le dice la Biblia. Amén, hermanos. Entre lo que dice un fulano y lo que dice la Biblia, créale a lo que dice la Biblia. Aún el fulano sea bautista, crea lo que dice la Biblia. Gente de la Biblia, pero simple es el que no tolera la palabra de Dios. El que no tolera la palabra de Dios cree y razona partiendo de las emociones. El que no tolera la palabra de Dios, el que no la resiste, el que no gusta de la palabra de Dios, acepta cualquier tipo de doctrina.
Hermano, lo importante es que todos buscamos al mismo Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? No importa que sean de otra denominación, lo importante es que ellos y nosotros buscamos a Dios. El que no gusta, el que no hace así, espiritualmente a la palabra, acepta cualquier tipo de doctrina. Lo que sea, en diciendo Dios le damos para allá. Eso es el que no tolera la palabra de Dios. El que no gusta la palabra de Dios. El que no tolera la Biblia entiende que oiga esto, que la ingenuidad y el desconocimiento de la palabra de Dios les hace santos. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar eso. Que desconocer la Biblia le hace a usted santo. En ningún lugar. Lamentablemente esa corriente ha ido entrando a las iglesias en donde se piensa que predicaciones simples, predicaciones no profundas de la palabra de Dios, procuran santidad. Eso es un error garrafal de Satanás. El desconocimiento de la palabra de Dios no hace santo a nadie. O Dios se equivocó, porque Dios dice lo contrario en su palabra. El que no tolera, el que no gusta la palabra de Dios, el que no la soporta, pero dice que es cristiano, cristiana, es conformista. Bueno, yo sé que yo tengo que crecer espiritualmente, conocer más a Dios, pero ya yo estoy bien así porque yo soy salvo. Y la salvación no se pierde. Eso es verdad, 100% verdad. La salvación no se pierde, ¿verdad que no? Pero eso no significa que usted no va a crecer y que no va a conocer la palabra de Dios y a Dios mismo. El que no tolera la palabra de Dios es estéril. Precisamente no crece, pero no le es de bendición a la iglesia tampoco. Alguien dice en un libro, a veces nosotros los cristianos nos tornamos de gente moldeadoras de asientos. Que por todos los años que tenemos sentándonos en la misma silla, ya tiene como la formita como de nosotros. Que si yo me siento, como que no quedó bien porque tiene ya la forma de Arismendi Fulgencio. Él lo dice en el sentido de que simplemente se sientan, son espectadores. El que no gusta la palabra de Dios se vuelve estéril, su vida no da frutos, porque lo que da fruto es el abono de la palabra de Dios, obrando en tu vida y en la mía. Pero un cristiano que no gusta, que no tolera, que es intolerante no a la lactosa, sino a la palabra de Dios, se centra más en lo externo que en lo interno. Bueno, lo importante es yo convencer a los pastores de que yo estoy bien, pero interiormente, lejos de eso. Si los diáconos o los hermanos en la iglesia me ven, cumplí ahí. ¿Y Dios? ¿Y Dios? El que no tolera, el que no gusta, el intolerante a la palabra de Dios, tiene, y escuche esto que parecería una contrariedad, pero no lo es. El que no tolera la palabra de Dios tiene grandes vidas o una gran vida de oración, pero pequeñas vidas de estudio de la palabra de Dios. El que no tolera la palabra de Dios hace más énfasis en la oración, porque externamente eso me da a mí como una cara de santidad y es más fácil que yo agarrar la Biblia, empezar a escudriñar la Biblia. Ojo con eso. Recuerden lo que Cristo le dijo a los fariseos, que ellos hacían largas oraciones. ¿Para qué? Para ser vistos de los demás. Cuidado con eso, hermanos. Usted y yo no tenemos que impresionar en nada a Dios. Usted y yo no hacemos nada que impresione a Dios. Usted y yo no hacemos nada que haga que Dios diga, ¡wow! Eso lo hacemos usted y yo cuando vemos a otros. A Spurgeon le preguntaron en una ocasión, ¿qué es más importante? Oiga esta pregunta. ¿Inhalar o exhalar? ¿Qué es más importante? Usted hacer ¿qué es más importante en la respiración?
¿Saben con qué respondió él? Porque la pregunta se la hicieron con relación a qué era más importante, la oración o estudiar la Biblia. Y él respondió con eso. ¿Qué es más importante, inhalar o exhalar? Las dos cosas son importantes. Si usted no inhala, no exhala. Y si no exhala, lo inhalado se muere. Eso pasa espiritualmente, hermanos. Si usted ora y no estudia la palabra de Dios, se va a morir. Si estudia la palabra de Dios y no ora, se va a morir espiritualmente. Son las dos cosas importantes. Quien anda en santidad no es el que ora mucho. El que anda en santidad es el que ora y estudia la Biblia. ¿Entendemos eso, hermanos? El que es santo es el que ora mucho y estudia la Biblia mucho. Porque hay un equilibrio en ambas cosas. Y ahora, hermano, aunque usted no lo crea, pero no se me asuste, vamos a entrar al desarrollo del mensaje. Pero no se preocupe. Vamos a ver el primer punto, la importancia de la palabra de Dios como guía suprema. Tome nota ahí de todo esto. La palabra de Dios dice ahí mismo en 2 Timoteo, el capítulo 3, dos versículos que son fáciles de digerir. El 16 y el 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Este es el primer punto, recuerde, la importancia de la palabra de Dios como guía suprema. Vamos a leer estos versículos conocidos, están ahí mismo. Dice, toda la escritura, sépase, la Biblia entera, dígalo así. Toda la Biblia, toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por ¿quién? Dios. ¿De dónde viene la importancia de la palabra de Dios? ¿Dónde radica la importancia de la palabra de Dios? No es en que sea la Reina Valera del 1960. La importancia de la palabra de Dios radica en que es de Dios, es creación de Dios. Este libro, aunque usted vea que físicamente dice ahí Sociedades Bíblicas Unidas, no la creó las Sociedades Bíblicas Unidas, la creó Dios. La Biblia es de autoría de Dios. La Biblia la hizo Dios. La Biblia la creó Dios. La Biblia la diseñó Dios. Por eso es la palabra de Dios. Y ahí es donde radica la importancia. Los hermanos del sonido, por favor, porque el pi me está desconcentrando. Entonces, no la creó ninguna organización. Es de Dios. Aquella palabra que se usó para la creación en Génesis capítulo 1, ese poder de esa palabra cuando dice, y dijo Dios y fue hecho, es la misma palabra poderosa que tenemos hoy en día, pero escrita aquí, amados hermanos. Por eso la Biblia es importante. No es un libro de buena suerte. No es un libro que me va a ir y hacer bien. No es un libro que si yo lo tengo, la gente va a decir, ese es un verdadero cristiano. Es importante porque Dios la creó, Dios es su dueño. Y el que establece las pautas de cómo debemos vivir, tú y yo, es el dueño de esta escritura que la dio precisamente para que tú y yo la aprendamos y vivamos según ella. Por eso la Biblia es importante. La Biblia no es importante porque está en el escudo de la bandera nacional. Es importante porque Dios la creó y es su palabra. Pero mire que sigue diciendo. ¿Por qué es importante? En primer lugar, ¿quién fue el que la creó? Dios. Segundo lugar, dice que esa palabra que Dios creó es útil. Por eso es importante. En primer lugar, porque Dios la creó, la diseñó conforme a Él. Y usted y yo no tenemos ningún derecho a modificar lo que Él dijo. Porque Él es el que sabe por qué dice lo que está aquí escrito. Pero en segundo lugar, la Biblia es importante porque es útil. Tiene utilidad. Y mire para cuáles cosas. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Por eso la Biblia es importante. Es importante porque enseña, la palabra enseñar ahí en griego es adoctrinar. Mire qué interesante. Nosotros conocemos, bueno, fulano está en la clase de doctrina, ¿verdad que sí? Que escuchamos eso. De hecho, pasamos por esa clase nosotros. Enseñar aquí es adoctrinar. ¿Por qué la Biblia es útil para enseñar? Porque el cristiano es adoctrinado en la verdad que es la Biblia. ¿Cómo se conoce a Dios? A través de la Biblia. ¿Cómo yo conozco lo que le agrada a Dios? A través de la Biblia. ¿Por qué entonces todo lo que se va a hacer debe tener y estar permeado por la Biblia? Porque yo me doy cuenta cómo Dios quiere que yo lo haga. Porque si lo que yo voy a hacer o decir no está sujeto a lo que dice aquí, hay un problema grande. Redarguir, una palabra como rara. ¿Y qué es eso, redarguir? La palabra redarguir en griego significa convencer. También significa convicción. La palabra de Dios es útil porque convence. ¿Por qué el ser humano se arrepiente? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, sí o sí. Y ese convencimiento que el Espíritu Santo hace es a través de ¿qué cosa? De la palabra de Dios. Porque ella convence. El pecador se da cuenta de que es pecador y el cristiano se da cuenta de que debe ser un buen cristiano, una buena cristiana. El cristiano entiende su rol como creyente y lo que implica ser un hijo de Dios. Eso es redarguir. ¿Entendemos nosotros esas implicaciones? Corregir, oiga lo que significa la palabra corregir. Recuerde que estamos viendo la importancia según su utilidad. Corregir significa enderezar. De nuevo, también significa retomar el camino. Eso es corregir. El cristiano puede enderezar su camino, sus decisiones, acciones y pensamientos se van alineando con la palabra de Dios. Por eso es, hermanos, que para corregir a los hijos, para corregir cualquier cosa en la iglesia, fuera de la iglesia, a un hermano en sentido particular, tiene que hacerse con la palabra de Dios. Porque ella es la que va a enderezar. Instruir, la palabra instruir en griego significa disciplinar, entrenar, educar, tutorizar. Me encantan esos significados. El cristiano puede cada día entrenar su mente y corazón con las disciplinas de la piedad que encontramos en la Biblia. La Biblia educa al creyente en la verdad y es una fiel tutora. Hermanos, ¿por qué es que nosotros debemos de ser cristianos centrados en la Biblia? Por todo lo que dice ese versículo. Es porque vamos a ser educados con la palabra de Dios. Vamos a ser disciplinados con la palabra de Dios. Va a ser una tutora nuestra, una acompañante nuestra. Y esta palabra de justicia significa el carácter o cualidad de ser recto, de ser justo. Y ese carácter, esa cualidad la tiene Dios. La tiene Dios. Y eso de instruir en justicia es identificarse con la justicia, pero de Dios. ¿Ve usted por qué la palabra de Dios es importante? Dios la creó y en segundo lugar ella es útil. Hermanos, ¿qué es lo que necesita la familia, por ejemplo, para corregir las deficiencias que puedan existir en una familia? Sobre todo si es una familia cristiana. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos tú y yo cada día para ser mejores cristianos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos cada día para ser una mejor iglesia? Y como Pablo hizo con Timoteo, que lo dejó en Éfeso para corregir en esa iglesia lo deficiente, ¿qué es lo que corrige las deficiencias espirituales de una iglesia? La palabra de Dios. Hermanos, cualquier cosa que nosotros quisiéramos hacer fuera de la palabra de Dios se queda corto, porque la utilidad la tiene ella. Es triste que hoy en día hay cristianos que cuando tenemos diferentes situaciones, antes de acudir a lo que dice la Biblia, acudimos a lo que dice un psicólogo, a lo que dice un terapeuta, a lo que dice un amigo, como hizo el rey Roboán cuando le tocó reinar, que fue donde sus amigos y le aconsejaron mal, donde todo el mundo y donde último venimos a la palabra de Dios. Pero ella es útil.
Vamos a venir entonces a la Biblia de primero. Y si el tiempo da, vamos donde otra persona, siempre y cuando sea un creyente y un creyente de buen testimonio. Pero la Biblia es útil, hermanos. Debemos de entender la utilidad. No es la Biblia y algo más. Es solamente la Biblia. Tú y yo no necesitamos ninguna otra cosa para vivir una vida de piedad que no sea tan solamente la palabra de Dios, porque ella es útil para lo que hemos visto. Y es importante también por su finalidad. Mire cuál es la finalidad de la Biblia, de ese libro que usted y yo tenemos. El versículo 17 que dice: a fin de que, ¿quién? El hombre inconverso, ¿verdad? El hombre de Dios, sépase, a fin de que el cristiano, la cristiana, sea perfecto, perfecta, enteramente preparado, ¿para qué cosa? Para toda buena obra. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice para que el cristiano sea perfecto. La palabra perfecto ahí no es de que no comete errores. La palabra perfecto en griego significa completo. Hermanos, tú y yo somos completos en Cristo cuando tenemos la palabra de Dios como nuestra fuente primaria de información y de convicción. Solamente así vamos a estar completados. La palabra perfecto también significa ajustado. Pero ajustado ¿a qué y a quién? ¿Ajustado a qué y a quién? Ajustado a la palabra y ¿a quién? A Dios. Solamente a través de la palabra de Dios vamos a ser perfectos, completos, ajustados. Y la palabra preparado significa equipados. La palabra de Dios te va a equipar a ti y me va a equipar a mí para toda buena obra, para lo bueno. Para lo bueno, y cuando se refiere ahí a toda buena obra, se refiere al ministerio. Hermanos, y les voy a decir algo, y atención acá, porque también esta es una tendencia. Todos los extremos son malos. Si decir que ser una persona con desconocimiento de la Biblia es ser un buen creyente, decir también que ser una persona con mucho conocimiento de la Biblia, sin un corazón dispuesto a servir a Dios, tampoco eso es ser un buen creyente. Hoy en día ha entrado a las iglesias una ola de yo me voy a preparar mucho, voy a conocer mucho de la Biblia, voy a entrar a un seminario y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y no es que ir a un seminario está mal. Yo estudié en un seminario y doy clases en el Seminario Bautista Internacional. Hermanos, lo que reside de que tú seas un buen creyente o no, no es que tú seas un seminarista. Es que lo que tú aprendas de la palabra lo apliques a tu vida. Porque si no vas a ser una persona con mucho conocimiento de la Biblia, pero no vas a agradar a Dios con tu vida. Y se ha demostrado que la gente que, entre comillas, sabe mucho de la Biblia, en muchas ocasiones tiene esterilidad. Aunque haga muchas cosas en la iglesia. Porque el asunto no está en hacer muchas cosas en la iglesia, es hacer muchas cosas para Dios. Y esas son dos cosas totalmente diferentes. Cuidado cuál es la intención de por qué queremos tener mucho conocimiento de la Biblia. Si no es para agradar a Dios, si no es para servir a Dios, si no es para que la obra de Dios crezca, cualquier conocimiento que yo tenga de la palabra de Dios en un curso, en un diplomado, en un seminario, es inservible. Solamente me da estatus. Y a veces ni siquiera eso. ¿Estamos claros en este punto, amados hermanos? El conocimiento de la Biblia es prepararte para el ministerio. Para toda buena obra. Para que sirvas a Dios. Para que podamos agradar a Dios. Y para servirnos unos a otros. De nada vale si sabemos mucho de la Biblia y no estamos equipados ni preparados para servir a los hermanos. Y aquí yo vengo con una pregunta para ti. Sobre todo si tú dices que eres estudioso o estudiosa de la Biblia. ¿Cuántos hermanos ahora mismo pueden acercarte a ti? Hermano, yo quiero que tú me enseñes la palabra de Dios. O yo quiero que tú me hables con fulano. O yo quiero que tú me hables con fulana. O yo quiero que tú me ayudes a Perencejo o a Sutanejo. ¿Cuántas personas pueden contar con nosotros los que decimos supuestamente que sabemos mucha Biblia? Hermanos, es para equiparnos para servir en toda buena obra del ministerio. Ahí es donde reside la palabra de Dios. Vamos al segundo punto. Vamos a ir ahora a Marcos, capítulo 9. Siga tomando nota, me gusta eso. Veo que muchos están tomando notas.
Marcos capítulo 9, el versículo número del 2 al 8. Aquí vamos a ver la transfiguración, no lo vamos a ver completo. Un proceso, hermanos, interesante y que tiene un significado potente para la vida del cristiano. Marcos, el capítulo número 9, versículos del 2 al 8. La transfiguración. No sé si usted ha leído esto, pero esto es fascinante. Dice el versículo 2: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. En pocas palabras, Cristo Jesús, esa apariencia humana como la tuya y la mía que tenía en ese momento, temporalmente ahí se transformó, fue glorificado, tomó su forma divina ahí. Eso es la transfiguración, de eso es que se está hablando ahí. Y miren esto, y les apareció Elías, bueno, el versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Mire esto, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les aparecieron Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Poderoso ese diálogo ahí. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Ahora bien, hermanos, me resulta llamativo, ¿qué dice el siguiente versículo? ¿Por qué Pedro le dijo eso a Jesús? ¿Por qué? Dice el 6, porque él no sabía lo que estaba hablando. Él no entendía lo que estaba pasando. Pues porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Hay un problema cuando usted y yo no sabemos bíblicamente lo que decimos. Entonces vino una nube que les hizo sombra y dice desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él, ¿qué cosa? Oíd. Hermanos, ¿qué era lo que estaba pasando? En ese momento espectacular y que hay un poder para nosotros los cristianos tremendo ahí, Cristo Jesús se le presentó divinamente a esos 3 discípulos y con él Elías y Moisés. Moisés representaba la ley y Elías los profetas. Interesante, por eso les digo, él estaba entre la ley y los profetas. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar aquí más interesante? Noten que Pedro le dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Yo le voy a explicar algo para hacerle una pregunta. Nosotros sabemos lo que es una enramada, en buen dominicano, ¿verdad? 4 palos y usted le techa de zinc, por ejemplo. En el idioma original no es eso. Lo que Pedro estaba diciendo, la palabra que aparece ahí en griego es tabernáculo. Y yo le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Para qué era el tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Para qué era? ¿Para adorar a quién? A Dios. Lo que Pedro estaba diciendo, por eso la Biblia resalta que él no sabía lo que decía, era: Señor, vamos a hacer 3 tabernáculos para adorarle a los 3. Y es ahí entonces, hermanos, cuando Dios el Padre irrumpe y dice: hey, aguántate ahí, Pedro. Este es mi hijo amado. Y no él. Este es mi hijo amado. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, Pedro? Oírlo a él. Hermanos, la palabra de Dios, porque eso se conecta con la palabra de Dios, fue Dios quien habló de manera audible, es su palabra. Y nos habla hoy en día a través de su palabra igual, pero escrita ahora. Es lo que tú y yo debemos oír. Es la palabra de Dios, son las palabras de Jesús, es oírlo a Él. Pedro, por desconocimiento, quería hacer otras cosas. Por su espanto, ¿verdad? Imagínense, él estaba perplejo. Pero no es así que funciona. Hermanos, la vida cristiana se trata de oír la palabra de Dios, de oír a Jesús. No es oír otra cosa que no sea a Jesús. A quien debemos de adorar
es a Dios. A quien debemos de adorar es a Jesús. Pedro, es a Jesús. Es a Jesús, Pedro. Hermanos, tú y yo tenemos que oír la palabra de Dios. Pero si no sabemos lo que leemos, si no entendemos lo que leemos, si no sabemos lo que decimos, cual Pedro, vamos a cometer muchos errores como el que Pedro quería cometer. La vida cristiana se trata de Jesús. Óyelo a Él. Hermano, ¿tú oyes a Jesús? ¿Oímos la palabra de Dios? Y aunque parezca esto un absurdo, cuando leemos la Biblia, oímos, oiga, yo estoy hablando de leer, pero oímos espiritualmente la voz de Dios mientras estamos en esa lectura. O simplemente es mecánica porque me cogió el sueño y tengo que hacerlo rápido. ¿Oímos a Jesús? Cuando estamos en el templo, hermanos, hay cristianos que pelean con los predicadores. Ay, chacho, se lo dice él. Oye ahora con lo que sale. ¿Usted está oyendo las palabras de Jesús o está peleando con el que está aquí arriba? Pecador igual que usted. ¿Oímos a Jesús o tenemos ideas diferentes como Pedro? Pedro, óyelo a él. Hermanos, tú y yo tenemos que ser gente centrados en la palabra de Dios, las palabras de Jesús. El evangelio es las palabras de Jesús. Lo que salva a la gente son las palabras de Jesús. Quien es el autor y consumador de la fe es Jesús. Por tal motivo es la palabra de Jesús. Hay que oír a Dios, hay que oír su palabra, a Él, oíd. Oigamos a Jesús, oigamos a Dios. Hermanos, ¿por qué hay tantos problemas en nuestras vidas cristianas? Porque no queremos oír a Jesús. Queremos oír a cualquiera menos a Jesús. Por eso nosotros los creyentes, hoy en día en muchas ocasiones no somos ejemplos ni de familia para las familias del mundo. No somos ejemplos de buenos empleados para los empleados del mundo que no conocen a Jesús. Por eso nosotros los cristianos muchas veces no somos un buen ejemplo de buenos jefes a los jefes que están en el mundo que no conocen a Jesús, ni de buenos vecinos de los que están allá afuera que no conocen a Jesús, porque no queremos oír las palabras de Jesús. Hermanos, ahí es donde está el problema mayor. Para ser un buen esposo hay que oír las palabras de Jesús. Para ser una buena esposa hay que oír las palabras de Jesús. Para ser un buen hijo obediente debemos oír las palabras de Jesús. Para ser buenos padres debemos oír las palabras de Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, a Él oíd, hermanos. La palabra oíd ahí, hermanos, significa obedecer. A Él oíd, a Él obedecer. Pedro, obedece lo que Él te diga. No quieras tú hacerlo como tú quieres. Olvídate de esas 3 enramadas. Óyelo a Él, obedécelo a Él. Gloria a Dios. Hermano, es que obedezcamos a Dios. Ese es el énfasis. Mire, para que nos agarremos un cincel y nos demos con un martillo ahí. Quincan, quincan, quincan. Hermano, vamos a oír a Jesús. Vamos a obedecer las palabras de Jesús. Las palabras de Dios que están aquí. Que muchas veces no lo hacemos, hermanos. Ni como creyentes en lo particular, ni como iglesia tampoco, hermanos. Son las palabras de Jesús, las de Dios, que hay que oír y obedecer, hermanos. Olvídese de lo otro. Es que fulano me enseñó, obedezca la Biblia, oiga lo que dice Jesús. Es que a mí me instruyeron cuando joven, obedezca lo que dice Jesús. Si lo que te enseñaron se sujeta a lo que dice Jesús, bien, si no, quédate con lo de Jesús. Porque a Él es que hay que oír, a Él es que hay que obedecer. Lo que pasa es, Rafael, que tú no sabes, mira, a mí me instruyó fulano, mira, eso fue una cosa, obedece la palabra de Dios.
Obedécela. Dios nos llama a escuchar a Cristo. Cristo era la palabra viviente en ese momento. Ellos no tenían la Biblia completa. Tenían el Antiguo Testamento, el aspecto de la ley. La palabra viviente, Cristo, hermanos. Hoy en día tú y yo, usted sabía que en ese sentido se nos hace hasta más fácil a nosotros. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Hermanos, tú y yo tenemos la Biblia entera. Y Dios es tan bueno que nos agregó concordancia, índice, mapas, de todo ahí. Escuchemos a Jesús. Jesús es la plenitud de la revelación perfecta de Dios que está en su palabra. No me busques revelación en otro lado. Esto nos enseña que nuestras vidas deben girar en torno a la Biblia, no a tradiciones humanas o a interpretaciones personales. No, porque yo creo que ahí dice, no, es lo que Dios dice. Nosotros los predicadores debemos tener cuidado con eso. Muchas veces, hermanos, queremos predicar llevados como de la emoción porque nos dicen amén. Hermano, predicadores, bueno, aquí ahora mismo estamos mi papá y yo. Pero si Dios le ha movido a alguien, pero Amado y Rafael tienen que predicar oyendo a Dios. Y todo predicador. No debemos de llevarnos de tradiciones, de interpretaciones. Bueno, yo creo que ahí dice. Hermanos, mire, estudiando la Biblia, olvídese del creo. Lo que Dios dice es a Él que debemos oír. Esto es importante, hermanos, todo eso. Mire qué dice para finalizar. Mire qué dice el apóstol Pedro. Refiriéndose a ese Pedro a quien Dios le dijo, hey, olvídate de eso, óyeme, obedéceme a Jesús. Mire ahora, él hablando de su experiencia. Hermanos, estos versículos yo los amo, se los digo con honestidad. Y hablar de esto a mí me emociona grandemente. Segunda de Pedro, vamos allá. Ese Pedro que Dios le dijo, hey, óyeme a Jesús, obedéceme a Jesús. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Estos son versículos que conocemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21, rápidamente. Mire lo que dicen estos versículos. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, ¿qué cosa dice ahí? Fábulas artificiosas. O sea, dice Pedro, lo que yo les he dado a conocer a ustedes no tiene que ver con cuentos que yo me he inventado, ni tiene que ver con una historia rara que me hizo por ahí un judío. No. No tiene que ver con eso. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está hablando aquí de la transfiguración que acabamos de ver en Marcos 2. Pedro está hablando de su experiencia mirando ahí y de cómo Dios le enseñó. Vamos a seguir leyendo. Pues cuando él, eso es refiriéndose a Cristo, pues cuando él recibió de Dios Padre, ¿qué fue lo que recibió? Honra y gloria. Si él la recibió, ¿qué es lo que tiene la palabra de él? Entonces, honra y gloria, la Biblia. Dice, pues cuando él recibió del Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, wow, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mire cómo él está repitiendo lo que Dios le dijo. Y nosotros, ¿qué cosa dice ahí? Oímos. ¿Qué fue lo que Dios le dijo que hicieran? ¿Qué fue lo que Dios le dijo que hicieran? Que oyeran. ¿Qué es lo que él dijo que hizo? Oyó. Eso es lo que él dice ahí. Dios me dijo a él oír. ¿Qué dice aquí? Oímos. Hermanos, la palabra de Dios es preciosa. Mire cómo Pedro está explicando eso ahora y su aprendizaje. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Cristo en el Monte Santo. Y mire lo que dice Pedro de eso que él oyó, que él aprendió. Tenemos también la palabra que dice ahí, profética más segura. Hermanos, él está hablando de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, hermanos, esta Biblia que es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura. Hermanos, cuidado si usted me cree por ahí, se lo digo claro, porque a veces cuando hay creyentes que vienen de diferentes iglesias y conocen la verdad, hay algunas cositas que se quedan, que Dios tiene que con una espátula espiritual quitarla.
Hermano, cuidado si usted que me crea a mí, que fulano le dijo una profecía allí. Hermano, ¿cuál es la palabra profética más? Si usted me está diciendo más segura, ¿hay otra más segura? No, porque o Dios se equivocó cuando le dijo esto a Pedro, o nosotros nos equivocamos, y de las dos cosas no creo que sea la primera. La palabra profética más, no hay otra segura como la Biblia. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios aquí? A la cual hacéis bien. Pero esto le está hablando Pedro, que Dios le dijo, oye y obedece a Jesús. La cual hacéis bien en estar como atentos. Atentos. Hacemos bien cuando estamos atentos a la palabra de Dios, como si la Biblia fuera una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, no hay nada más seguro que la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos da seguridad. Hermanos, tenemos la más segura, no necesitamos otra. Yo no necesito un libro para entender la Biblia. Yo necesito al Espíritu Santo y lo tengo ya. Tú lo tienes también. Hermanos, para estudiar a Dios, para ser un teólogo, no se necesita más nada que el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y ya. Somos teólogos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa la palabra teólogo? Un estudiante de Dios, en buen dominicano. A veces pensamos que los teólogos son MacArthur, Charles Stanley cuando vivía, y otros más. Hermano, tú y yo debemos de ser teólogos también, que a través de la palabra de Dios estudiemos a Dios. Más segura, no necesitamos otra. El cumplimiento de todo lo que se había profetizado, por eso es la palabra profética más segura. ¿Hay algo en la palabra de Dios, salvo lo referente a los eventos escatológicos, que no se haya cumplido? Vamos a poner un par de ejemplos. La Biblia en el Antiguo Testamento profetizaba el nacimiento de Cristo Jesús. Sí, nació Cristo Jesús. Ah, pues la palabra profética más segura. Sí. Y hay otros ejemplos más que pudiésemos poner. Le dijo Dios a la nación de Israel que les iba a avergonzar y que les iba a llevar en cautiverio. Sí. ¿Estuvo la nación de Israel en cautiverio en Babilonia? Sí. Pues entonces es la palabra profética más segura. Bueno, ¿por qué tú y yo a veces loqueamos? Y estamos como así, ¿y para dónde que voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, es la más segura. No necesitamos otra, se cumple lo que ella dice. Hacemos bien cuando prestamos atención a la Biblia, cuando prestamos atención a las enseñanzas de Dios. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Escuche, las tinieblas de este mundo caído impiden que las personas vean la verdad, sino hasta que la luz brilla. La luz de la palabra de Dios es la lámpara de la revelación, que es ella misma, la palabra de Dios. Hermanos, lo único que va a alumbrar la mente, el corazón, el entendimiento de la gente que está allá afuera es la Biblia. Lo único que va a alumbrar tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar, es la Biblia también. Ella es una antorcha que en este mundo caído, oscuro, negro o prieto, un término que conocemos los dominicanos, la Biblia es lo único y lo último que va a alumbrar para guiarnos a la verdad. Solamente la Biblia, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Eso se refiere precisamente a la manifestación gloriosa de la segunda venida de Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuándo tú y yo vamos a necesitar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Saben hasta cuándo? Hasta que estemos en la gloria, en los cielos, en presencia de Dios. Ya ahí no vamos a necesitar este libro. Usted dirá, ¿cómo? Pero te estás contradiciendo. No, ¿sabe por qué? Porque vamos a estar con quien es la palabra, Dios. Con el autor de ella, Dios. Ya este libro, mire, usted no va a tener su Biblia ahí abajo. Vamos a estar frente a la palabra de Dios.
por la eternidad, hermano. Tremendo eso, mire, tremendo. Así que, hermanos, ya no tengo tiempo para más. De 4 puntos, créame que se me quedaron 2. Esto da para el otro domingo, pero si queremos ser cristianos centrados en la palabra de Dios, debemos, en primer lugar, leer y estudiar la Biblia diariamente. Apartemos tiempo cada día para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Debemos también de meditar y memorizarla. Permite que su verdad llene tu mente y transforme tu corazón. Debemos también obedecerla y aplicarla en todo, no en algunas cosas que se me hacen más cómodo. No seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y finalmente, si queremos ser cristianos centrados en la palabra de Dios, debemos compartirla a otros también. Lleve la luz de la palabra de Dios a quienes están en tinieblas, como un día tú y yo estuvimos también. Recordando que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas. Hermanos, que la palabra de Dios nos ayude a ser cristianos centrados en la palabra de Dios. Que cada día, hermanos, deseemos actuar como la palabra de Dios dice que actuemos. Que no nos dejemos llevar por los impulsos, que no nos dejemos llevar por las emociones, que no nos dejemos llevar por el yo creía, yo pensaba. Vamos a ser cristianos centrados en la Biblia. Y cual Pedro, que luego aprendió y ustedes lo vieron, lo escucharon, vamos a oír, vamos a obedecer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que more en nosotros abundantemente, eso lo dice Pablo. Que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Hermanos, vamos a hacer que la palabra de Dios se encuentre ahí una casa vacía solo para ella sola. Y que nuestra vida espiritual mejore cada día, hermanos. Recuerden que un día les dije, humanamente hablando, nuestra iglesia es lo que somos cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y los que faltan. Como tú y yo seamos, así será la iglesia, humanamente hablando. Porque la iglesia se compone de gente. De gente.